Bueno, vamos a empezar la mesa redonda. Como ven, es una mesa con muchos componentes y, por tanto, tendremos poco tiempo para abordarla, pero, en fin, vamos a intentar ceñirnos al tiempo. Les presento, en primer lugar, agradecer a los compañeros ponentes que se han ofrecido tan amablemente a ayudarnos en estas cuestiones. En segundo lugar, quería agradecer a la gente de la organización, a Isabel Gómez, a Sara Cervera y a los otros compañeros que nos están ayudando en la organización del acto. Y pasamos a presentaros a los ponentes. Tenemos a doña María Fuster, que es abogada y es especialista en salud mental y discapacidad, especialista y formadora en salud mental y discapacidad. Está don Carlos Soler, que es psiquiatra, es especialista de área, trabaja en el Centro de Salud Mental de Trinitat y es especialista en psiquiatría forense. Está doña María Sánchez, que es psiquiatra, es coordinadora y trabaja en la unidad de salud mental de Requena. Y está doña Sonia Vidal, que es psiquiatra y trabaja en la unidad de atención psiquiátrica domiciliaria del Departamento de Psiquiatría de la Ribera. Y está don Luis Rojo, que es psiquiatra y trabaja en la unidad de hospitalización del Hospital La Fe y es secretario de la Sociedad de Psiquiatría de la Comunidad Valenciana. Entonces, voy a explicarles el procedimiento. El procedimiento de esta mesa va a consistir en que vamos a leer una serie de casos que nos han aportado básicamente las familias de los pacientes con trastorno bipolar en las sesiones psicoeducativas. Leeremos estos casos que son representativos de las dificultades que tienen las familias y los pacientes para acceder al tratamiento en una situación de descompensación aguda, especialmente en los episodios hipomaníacos y maníacos en los que el paciente no tiene conciencia de enfermedad y se encuentra especialmente bien y, por tanto, rechaza recibir ningún tipo de tratamiento, ningún tipo de directriz y rechaza, por supuesto, ingresar, ¿no? Leeré los casos primero y luego haré un resumen de lo que tienen en común y les iré haciendo preguntas a los ponentes acerca de las cuestiones que plantean estos casos. Ellos responderán y luego abriremos un turno de debate. Entonces, vamos a leer los casos, los leeré yo. Relato número 1. Se trata de una madre de una paciente diagnosticada de trastorno bipolar. El estado de la paciente presenta mucha ansiedad, taquicardias, alteraciones digestivas y pérdida de peso. Conductualmente no toma la medicación desde hace mucho tiempo, años, porque piensa que la población en general vive engañada y drogada por los médicos. Sin embargo, ella conoce la verdad, que no es otra que la actuación por medios naturales a través de la meditación y entender por qué estamos enfermos y documentarse mucho. Con los medicamentos lo único que consiguen es tapar el problema, pero no solucionan nada. También ha llegado a verbalizar que estaría dispuesta a morir por los demás y sufrir todo lo necesario con el objetivo de transmitir la verdad llegando a ella. Los padres, ante esta situación de falta de conciencia de enfermedad, se pusieron en contacto con su psiquiatra, quien llevaba años sin ver al paciente, y les dijo que tener ideas o creencias erróneas no eran signos propios o específicos de la enfermedad, por lo que poco se podía hacer, y les remitió a la unidad domiciliaria del hospital. En este hospital dijeron que poco podrían ayudar, ya que el protocolo les impide actuar sin el consentimiento del paciente, amparándose en que son las nuevas normas, porque han de autorizar y consentir el tratamiento en el domicilio la propia enferma y el de los padres no es suficiente.
Y mientras, la salud de nuestra hija cada vez más deteriorada. No sale de su habitación sin dejar que se limpie y sin comunicación con los demás, permaneciendo con sus ideas peculiares y su cambio de conducta. También llamamos al SAMU para ver si se le podría ingresar y que le hicieran una evaluación psiquiátrica en el hospital. Tampoco lo conseguimos, dijimos que debía pasar algo gordo con riesgo para ella o los demás para su ingreso. El que estuviera en su habitación durante meses sin salir, ni todos sus delirios fueron suficientes. Al final, con una angustia indescriptible por nuestra parte, conseguimos llevarla al hospital con la excusa de estudiar la taquicardia y la bajada de peso. Fue una hospitalización forzosa, pero permitió que le hicieran varias pruebas y le medicaran en psiquiatría. De las pruebas, todas las pruebas salieron bien, pero a los 15 días le dieron el alta sin ningún cambio en su estado y le indicaron que debía tener un seguimiento por parte de la atención domiciliaria. Al personarse los miembros de hospitalización domiciliaria en nuestro domicilio, le pidieron permiso a mi hija para administrarle un medicamento inyectado, a lo que, por supuesto, se negó, de manera que seguimos igual. Nos sentimos abandonados por el sistema sanitario, mi hija abocada a una situación de deterioro progresivo sin poder hacer nada. Además, nos cuentan que este estado provoca daños en su cerebro. Estamos muy desanimados por el sufrimiento que causa todo esto en nosotros, a mi hija y al resto de la familia. El sistema no nos da la atención que necesitamos. El ingreso que tuvo realmente no resolvió nada, más que añadir un nuevo trauma a mi hija, y no parece que haya esperanza para ella. Y fuera del hospital nada podemos hacer mientras no tenga conciencia de enfermedad y puede que esto no ocurra nunca. El segundo relato nos cuenta una madre llena de angustia la situación actual de su hijo de 35 años diagnosticado de trastorno bipolar hace años. Su hijo ha dejado de pronto un buen trabajo en un buen puesto correspondiente a su formación universitaria, porque lo que tiene que hacer es tocar la guitarra en la calle y en los bares, como el resto de sus amigos que recientemente ha conocido. Por supuesto, esta persona deja de tomar la medicación porque se encuentra en perfecto estado, mientras que la madre teme en cualquier momento pueda pasar algo, incluso algo irreversible. Consigue que vaya al psiquiatra en su compañía para que le cuente que ha dejado la medicación. Tomar litio le iba bastante bien y que junto con sus amigos está tomando una sustancia, la ayahuasca. La sorpresa de la madre es que el psiquiatra solamente le dijo: sabes que esto que tomas es como una ruleta rusa cada vez que lo pruebas. Le estaba tratando como una persona cuerda. La madre intenta hablar a solas con el psiquiatra al ver que no valoraba el alcance de la situación y le respondió que lo dijera delante de su hijo. La madre se quedó en shock, así que lo único que le quedó decir es si le podría ver cuanto antes, a lo que el psiquiatra respondió que en 6 meses, aun sabiendo que estaba sin medicación. Dejé una nota al psiquiatra para pedirle un informe para poder solicitar en la fe la atención en la unidad de trastornos bipolares y la respuesta del psiquiatra en llamada telefónica es que el paciente es el que ha de solicitar este informe, cosa que por supuesto no ha hecho. Y claro está, la madre se hace todas estas preguntas. ¿Estamos ante una enfermedad mental o no? ¿Qué podemos hacer ante una situación así? ¿Soy yo la única que observa la fase de manía de mi hijo? ¿El psiquiatra no valora que mi hijo haya dejado su trabajo, que toque la guitarra en la calle y que sea la sustancia la que le ha revelado qué tiene que hacer en su vida, que entre otras cosas es dejar de tomar litio? ¿De verdad el psiquiatra ve todo esto normal? Y mi hijo me dijo ese mismo día que iba a seguir esa trayectoria porque él no era peligroso, que era peor escuchar las noticias de los telediarios y que le iba a preguntar a la ayahuasca cómo podríamos mejorar la relación entre nosotros. Yo, mientras tanto, en la asociación intentando aprenderme de qué va la enfermedad, intentando aceptar la enfermedad, intentando trabajar mi angustia, que me afecte lo menos posible el ver cómo mi hijo tira
su vida por la borda. ¿De verdad este es el camino? Sigo con mis miedos para cuando esté en fase depresiva y pueda suceder cualquier cosa. Solo se me ocurre rezar y me siento muy sola. El tercer caso es el caso de una madre de 76 años con su hijo que tiene trastorno bipolar. Ahora convive con ella y su marido, que tiene una enfermedad degenerativa grave por estar separado. El paciente tiene 2 hijos y recientemente ha estado durante más de 5 meses en hipomanía. Su discurso es bueno y convence a los demás. Dice que está muy bien, que por eso no necesita ayuda. Es más, es él quien reparte ayuda a diestro y siniestro sin mirar gastos ni tiempo. Nadie le controla la medicación, que dice que sí que toma, aunque la madre comprueba que se la toma de forma muy aleatoria. Esta mujer intenta que su psiquiatra le adelante la cita sin conseguirlo. Se personan el día que ya tenía citado y había un sustituto que al escuchar al paciente que estaba muy bien, concluyó que todo estaba bien y que siguiese con el mismo tratamiento, lo que refuerza su estado de hipomanía que no detecta y tampoco permite que la madre se exprese. La familia entonces intenta la vía del 112. Igualmente el enfermo convence al SAMU de que está perfectamente, por lo que no se le ingresa. Mientras tanto hay conducta pródiga, promiscuidad, relaciones peligrosas con gente poco conveniente, tóxicos y ayuda desmedida fuera del ámbito familiar. Por fin, al parecer, consiguen convencerle de su ingreso, que acepta. Permanece 15 días ingresado, pero convence nuevamente al equipo médico y a la familia que debe salir porque ya está bien y lo está pasando muy mal ingresado. Lo consigue. Pero lo que viene después es lo mismo. No toma la medicación, que nadie le controla y sigue en hipomanía. Consiguen que le visite el psiquiatra de siempre y al comprobar su mal estado le pauta medicación inyectable y le advierte de un nuevo ingreso si no mejora. De esta manera se consigue remitir el cuadro de hipomanía y ahora tiene vergüenza y culpa por todo lo que ha ocurrido anteriormente. También está lidiando con la extorsión de las compañías con las que estuvo, el banco que tampoco ha respondido al tener conocimiento de la realidad y respecto de los préstamos que ahora ha de devolver. La familia quiere exponer la difícil situación ya que no ha encontrado el apoyo necesario para llevar la situación con su familiar enfermo, ni tampoco ha encontrado apoyo de las entidades bancarias. Ha tomado la iniciativa de la incapacidad, por si vuelve a suceder en un futuro, para evitar la dilapidación de los pocos bienes que tienen y, sobre todo, teniendo en cuenta que hay hijos por los que velar y padres mayores a los que también atender por nuestro sistema sanitario y social. Y el cuarto y último relato, persona con trastorno bipolar desde hace más de 20 años, que en su discurso está estable y se encuentra muy bien, pero que está en periodo de separación con su pareja que inicia él. A consecuencia de esto, deja su domicilio y se traslada a una nueva vivienda. El estrés no reconocido por su parte es considerable. Aparentemente, al hablar de su enfermedad con soltura, parece que tiene conciencia de la misma. Su discurso es bueno, incluso agradable y seductor. Va perdiendo paulatinamente el contacto con la realidad, detectado por sus amigos en las redes de WhatsApp, y esta persona, que no tiene familiares aquí, recibió ayuda por parte de la asociación y de socios de la misma que consiguieron persuadir al paciente de que ingresase, con lo cual la situación mejoró. Bueno, en resumen, estos cuatro casos plantean varias cuestiones que vamos a intentar aclarar con nuestros ponentes, ¿no? En primer lugar, se plantea una cuestión de legal general, cómo está la situación legal en casos de necesidad de hacer un ingreso urgente. En qué consiste un ingreso urgente y en qué situaciones se hacen. Y esto nos lo explicará doña María. En segundo lugar, los problemas que se plantean en los domicilios cuando el paciente está descompensado,
qué recursos tiene la familia para acceder al sistema sanitario y los problemas que hay del sistema sanitario para atender a los pacientes y conseguir tratarles, ¿no? Y, en tercer lugar, está lo que ocurre cuando el paciente ha ingresado y, bueno, qué problemas suelen tener los pacientes durante el ingreso y los problemas que hay al darle el alta en la transición entre el marco hospitalario y el destino domiciliario del paciente posteriormente. Y estas son las cosas que vamos a preguntarles. En primer lugar, a doña María, si encuentro las preguntas. Sí, las preguntas te las hago en un momento. ¿Realmente han cambiado las normas y los procedimientos de intervención en la indicación de un ingreso urgente? Defina, por favor, el ingreso urgente, si lo hace un psiquiatra ambulatorio, domiciliario u hospitalario. Resuma los cambios recientes en relación con el procedimiento de incapacidad y resuma la situación del tratamiento forzoso. ¿Qué ocurre si un paciente se niega a aceptarlo? Bueno, buenos días a todas y a todos. Gracias por la invitación. Me siento un poco en casa porque os conozco a muchas y a muchos. Lo que me está preguntando Josep Ribes es imposible, como comprenderéis, contestarlo en 10 minutos. Con lo cual voy a dar algunas pequeñas pistas, sin perjuicio de que sí que me gustaría introducir alguna cuestión. Ya se lo dije a Josep que no me iba a preguntar, pero que sí que me gustaría decir. Los casos que ha comentado y que ha leído son los típicos que puedo atender yo en el despacho y cualquiera de vosotros en vuestra tarea profesional, los que sois profesionales o en el ámbito domiciliario. Al final lo que nos están transmitiendo es sufrimiento, ¿no? Lo que podemos derivar de lo que hemos escuchado es que hay sufrimiento detrás, tanto de las familias como de las personas que también, lógicamente, son las protagonistas de esta historia. Ante el sufrimiento, lo primero que me gustaría dejar claro es que no hay que judicializar las soluciones que tenemos que encontrar. Es absolutamente importantísimo únicamente ir al juzgado para buscar soluciones cuando ya no podemos hacer nada más y cuando realmente sea necesario, ¿de acuerdo? La evidencia del día a día, no científica, pero sí de nuestro día a día, nos dice que una buena coordinación y la existencia de recursos es lo que genera el que haya una buena respuesta y una respuesta que sea ajustada a los derechos humanos. Este es el camino en el que estamos trabajando y este es el camino de la nueva legislación. La Ley 8/2021 lo que nos dice es que cualquier cuestión que se tenga que tratar con una persona con discapacidad, en este caso con problemas de salud mental, debe de hacerse desde la óptica de los derechos humanos. De hecho, ya que hay tantas trabajadoras sociales, voy a aprovechar y voy a agradecer vuestra colaboración siempre. Pues aquí, por ejemplo, tengo a Raquel, a Araceli, a Llanos por ahí detrás, seguramente hay más, pero que de verdad muchísimas gracias, porque gracias a esa colaboración nos damos cuenta de que al final esto solamente se soluciona de una manera multidisciplinar, ¿de acuerdo? Por otro lado, querría haceros entender, a pesar de que las preguntas eran bastante concretas, pero que en el ámbito en el que yo trabajo, yo digo que yo soy abogada y mi objetivo, mi trabajo, me dicen, ¿abogada de salud mental o de adicciones? ¿Para qué? Mi objetivo es encontrar las herramientas jurídicas para aliviar el sufrimiento. Carlos dirá lo mismo desde su trabajo. Yo, desde luego, no me siento al mismo nivel, ni mucho menos. Sí, al mismo nivel en algunas cosas, en otras no, lógicamente, en conocimientos. Pero es verdad que mi trabajo es un trabajo que lo que procura es encontrar herramientas para aliviar sufrimientos. Por eso es muy complejo coger un caso como el que nos han leído o que la gente me diga, ¿me puedes solventar por teléfono? Los que habéis estado en mi despacho sabéis que hay que dedicar muchas horas para intentar buscar una respuesta adecuada, porque hay derechos contrapuestos que es difícil valorar a veces cuál va por encima de otro. Por ejemplo, cuando hablamos de un internamiento involuntario o un tratamiento ambulatorio involuntario, estamos hablando, no podemos perderlo de vista, de medidas coercitivas contrarias a los derechos humanos. Eso no quiere decir, yo lo digo en todos los foros, yo tramito internamientos involuntarios y no soy yo que lo tramita, pero promuevo tratamientos ambulatorios involuntarios porque el sistema ha fracasado absolutamente.
También los profesionales del ámbito de la salud mental se encuentran muy limitados. Yo quiero que eso lo entendáis. Quiero decir que a veces no es fácil para un psiquiatra tampoco dar respuesta a ciertos problemas, para un trabajador social, para un psicólogo, para una psicóloga, ojalá, ¿verdad? Porque también ellos sufren a la hora de intentar buscar soluciones. Pero, por ejemplo, en los relatos que hemos escuchado, sobre todo, bueno, nos enviaron más en su momento, pero al leerlos, una de las cuestiones que me llamaba la atención era el tema de la confidencialidad, ¿no? El que sintamos que la familia no tiene acceso al ámbito sanitario. Quiero que entendáis que hay una ley de protección de datos y hay una ley de autonomía del paciente que protege justamente esta confidencialidad y que, por lo tanto, en muchísimas ocasiones, no es que el psiquiatra no quiera atenderos, sino que no es posible el atenderos, porque así se le ordena la ley y si lo hicieran de otra manera estarían incluso cometiendo un delito. Esto no quiere decir, sin embargo, que en el ámbito clínico los especialistas son ellos. Yo llevo muchos años y, por lo tanto, intento aprender mucho de los profesionales. Esto no quiere decir que no sea necesario para dar una visión global ante las situaciones de crisis el tener en cuenta la opinión o la experiencia de los familiares, que al fin y al cabo son esta figura de guarda de hecho. La Ley 8/2021 da mucha relevancia a la medida de apoyo informal de la guarda de hecho y que, por lo tanto, van a poder transmitir información. Una cosa es transmitirla y otra cosa es esperar que te la devuelvan. Con lo cual, eso me gustaría que lo tuvierais en cuenta. La Ley de Autonomía del Paciente, la Convención de Nueva York, me da igual, prohíbe el que os puedan dar información siempre y cuando haya, además, una negativa por parte del paciente. Respecto a la conciencia de enfermedad y el abandono del tratamiento, son dos cuestiones que son muy utilizadas, muy manidas en el ámbito jurídico, que vosotros habláis de una manera y nosotros en el ámbito jurídico hablamos de otra. Yo no me gusta hablar de conciencia de enfermedad, no me gusta porque no quiero que nadie se manifieste en mi despacho con un diagnóstico ni nada por el estilo. Creo que si existieran los recursos necesarios como para poder adquirir una conciencia de limitaciones, una conciencia de crisis, es cierto que no nos haría falta poner en marcha procedimientos como los internamientos involuntarios o los TAI. De hecho, hay comunidades autónomas donde jamás se ha oído hablar de tratamientos ambulatorios involuntarios. Nos faltan muchos recursos y a los profesionales de salud mental les faltan muchos recursos para poder atenderlo. El internamiento involuntario y el TAI del artículo 763 de la Ley de Enjuiciamiento Civil no han sido modificados con la Ley 8/2021. Esto es una cuestión que tenemos que dejar clara, aunque, lógicamente, van a tener que ser revisados, porque se entiende, como os he dicho, que son medidas coercitivas que habrá que revisar. En todo caso, si queremos ingresar a alguien y va a ser contra su voluntad por cumplir una serie de requisitos en el que exista, por ejemplo, un riesgo grave para la propia persona o para terceros, en ese caso vamos a continuar trabajando exactamente igual que lo hemos hecho hasta este momento, ¿de acuerdo? El 763 no ha sido modificado, con lo cual internamientos involuntarios y TAIs continúan exactamente igual. No así las incapacitaciones. Ya no hay ninguna persona en España incapacitada, nadie, incluso aunque tenga una sentencia de incapacitación, aunque tenemos una situación transitoria en la que aquella persona que tenía una incapacitación y una figura de protección actualmente continúa de alguna manera teniéndola, no estando incapacitado judicialmente, que quede constancia, y habrá que revisar su sentencia y adaptarla a la Ley 8/2021. Actualmente pasamos a hablar de medidas de apoyo. Pasamos de una concepción negativa, la incapacitación, a una concepción positiva de apoyo más acorde, o lógicamente acorde a la Convención de Nueva York y al respeto a los derechos humanos. Únicamente se va a poder intervenir cuando exista necesidad en el ámbito judicial y, además, el proceso es extremadamente complejo. Hoy José Miguel, porque me consta el magistrado de instancia 13 que fue invitado, no ha podido venir porque no podía venir, porque hoy le tocaba estar en el juzgado obligatoriamente en una guardia, pero a él le habría gustado y excusa su presencia para poder explicaros todo este tipo de cuestiones. ¿Qué ocurre con esto? Termino porque tenía muy poquito tiempo y dejamos para el debate si hay alguna pregunta. ¿Qué ocurre fundamentalmente? Yo sí que he dicho que la persona no es el diagnóstico y un diagnóstico no es una etiqueta. Lo que pasa es que para mí sí es importante valorar la sintomatología que cada uno presenta, ¿no? Entonces, es cierto que el trastorno bipolar en sí mismo es un trastorno muy difícil de entender en los juzgados y en el ámbito jurídico. Sobre todo porque, además, en una de las cuestiones las ha reducido Josep, pero se hablaba de la fase de eutimia, ¿no? Está eutímico, y está eutímico no tiene ya ninguna limitación por estar eutímico. Entonces, es verdad que es un diagnóstico complejo de entender en el ámbito judicial.
Es verdad que yo he promovido muy pocos procedimientos de incapacitación y actualmente, sí estoy iniciando medidas de apoyo de personas con trastorno bipolar porque es cierto que los juzgados no han comprendido la gravedad que pueda tener el trastorno en muchas ocasiones, ¿no? Al final, si es una persona que de manera esporádica o cuando está en una fase maníaca que la tiene cada no sé cuánto tiempo, es cuando hace este gasto, esta falta de control de impulsos económicos, es verdad que no se entiende que sea una cuestión permanente que se tenga que proteger, con lo cual no encontramos ningún mecanismo de protección, desde luego, en el ámbito judicial. Y de hecho os voy a decir más. Yo puedo incapacitar en su momento o actualmente pedir una medida de apoyo en el ejercicio de la capacidad jurídica para el ámbito económico, pidiendo una curatela representativa. Esto me costaría mucho de explicarlo, pero pues fuera una tutela, ¿de acuerdo? De las de antes, que no es exactamente lo mismo. Para intentar proteger el que la persona no pueda pedir préstamos y, sin embargo, los va a seguir pidiendo. Con lo cual, ¿qué hemos conseguido? Hemos conseguido incapacitar a una persona, ponerla a un nivel jurídico y de muerte civil distinto al del resto de personas, por lo tanto nos estamos cargando la dignidad y la igualdad y, por otro lado, no hemos conseguido nada. Más que incluso aumentar más la responsabilidad de sus propios familiares. Con lo cual es verdad que cada caso hay que valorarlo muy en concreto. Yo con esto ya aseguro, esto es como cuando sigue en juicio, ya acabo y es mentira, pero eso sí os prometo que con esto termino. Lo que sí que tengo que deciros como una experiencia mía profesional, yo hablo por mí desde luego, es que desde que salió la ley en septiembre he iniciado muy poquitos procedimientos de solicitud de medidas de apoyo, pero más del 50% los he solicitado con personas que tienen un diagnóstico de trastorno bipolar, que son conscientes, han llegado a esa conciencia no de enfermedad, sino de situación vital y de limitaciones, así es como me gusta verlo a mí, y les digo que esa es la verdadera inteligencia, y que han entendido que en situaciones de crisis realmente tienen este tipo de problemas, ¿no? Y que suponen realmente luego pasar por esas depresiones, por esa tristeza de ver que la has cagado, ¿no? Perdonadme por la expresión, pero viene a ser esto. Con lo cual es verdad que estamos trabajando de manera multidisciplinar todo lo posible por intentar que sea la propia persona la que, asumiendo que tiene esa problemática, sea quien solicite en el juzgado esa medida de apoyo para que en el momento en el que pueda tener una situación de crisis, pues pueda tener esa protección. Y con esto ya acabo. Gracias. Bueno, ahora para don Carlos, la cuestión de la confidencialidad a la que tiene derecho el paciente y la relación entre el psiquiatra y la familia del paciente que quiere comunicarle datos sobre la conducta, en este caso sin conciencia de enfermedad. El derecho de las familias a ser escuchadas por el psiquiatra y tipos de peritaciones que se suelen solicitar en el trastorno bipolar. Sí, bueno, en principio lo que quiero yo citar es prevención, prevención, prevención. Creo que es lo primero que tenemos que hacer, y tener una buena prevención significa, como bien ha dicho María, trabajar en equipos que incluyen desde trabajadores sociales, enfermería, psiquiatras, abogados, todos tenemos que estar, y sobre todo familias. Las familias son las que nos aportan a nosotros esos datos que no nos llegan a través de un paciente que no tiene conciencia de enfermedad. La práctica, es decir, lo que ocurre antes de que enfermen, pues lo podemos evitar, o esa prevención la podemos evitar escuchando lo que dice el paciente, sin duda, es el que tiene el derecho para hablar, pero también escuchando el que vive, el que convive y el que sufre. Tiene derecho, y acaba de decir María cómo están las leyes, pero yo creo que la práctica clínica es la práctica clínica. Todos queremos que el paciente esté bien y evitar que llegue a lo que llega. Mi caso personal, yo también tengo que citar mis experiencias. Yo intento tener un vínculo con la familia, yo intento escuchar, y muchas veces cuando entra el paciente no quiere que entre el familiar. De alguna manera, si tú tienes un buen vínculo con todos, el paciente sabe que puede dirigirse a ti, llamándote por teléfono, acudiendo un día a tu consulta y transmitirte aquello que cree que es de relevancia clínica. Escuchar sí, devolver no. Es decir, yo no puedo devolver la información al familiar, esto prohibido, ¿no? Cometeríamos un delito.
pero escuchar sí. Y con la información que nosotros tenemos, pues yo creo que nuestra experiencia nos hace valorar lo que es el sesgo, como los casos clínicos que estaba exponiendo el doctor Ribes, lo que es el padecimiento de cosas atípicas que puede ver un familiar y lo que realmente es un síntoma clínico. Eso lo da la experiencia y sobre todo las ganas de hacer las cosas bien. Habrá quien no lo haga tan bien, pero intentemos que todos lo hagamos bien. Una vez ya entra en fases tanto depresivas como maníacas, parece ser que siempre tenemos que estar atentos a la maníaca, pero en las fases depresivas, precisamente ayer, tuve un caso de una persona que me solicitó ayuda porque firmó unos documentos en una fase depresiva grave. Y en esos documentos pues hacía un intercambio de viviendas, una vivienda de muy poquito valor por la suya, que tenía un valor extraordinario. Y era un cambio a pelo. Pues bueno, a esta persona le importaba un bledo lo que estaba firmando, le importaba un bledo su casa y el valor de la misma. Hoy tenemos que recurrir a vía judicial para ver cómo podemos solventar esto. Y esa es la siguiente fase, ¿no? La tercera, la de ya estoy aquí. Entran las periciales. Hay una sentencia del Tribunal Supremo que anula una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en la que antes los criterios de la Administración, es decir, los forenses de la Administración, tenían más criterio que puede tener otro tipo de pericial forense. Ya no es así. Es decir, el criterio de cualquier experto es escuchado por el juez con el mismo nivel de escucha. Se nos plantea el cómo defender esto. Como bien ha dicho María, el trastorno bipolar es complejísimo y tiene pues desde la fase de eutimia hasta la fase de descompensaciones, y en las fases de eutimia la comisión de un delito, la firma de un documento, pues no está sometida al nivel de merma, de cognición ni de volición, con lo tal pues sería responsable de todos aquellos actos que ha hecho. No así cuando la afectación cognitiva está alterada. Para eso tenemos que tener pues una relación sin duda de que lo que se ha hecho, el documento que se ha hecho, el caso que se ha hecho, está cometido o realizado durante una fase de agudización en la que la cognición y la volición de esa persona está alterada, mermada o anulada. ¿Qué tenemos que hacer? Pues, hombre, yo en la práctica diaria de mi pericia lo que necesito siempre es documentos. Documentos que pido a las familias, documentos que pido al interesado, porque cuando te lo suelen pedir es cuando están eutímicos, claro, para recurrir a aquello que han hecho. ¿Documentos como qué? Pues documentos como el seguimiento que ha tenido en la salud mental, las medicaciones que ha tenido en torno a esas fechas cuando ha firmado, recoger documentación. Es decir, necesitamos establecer un vínculo indudable entre fechas de agudización y comisión del acto que se está recurriendo. A partir de ahí, pues nada, recurrimos porque no hay conocimiento de lo que se ha hecho y tenemos la posibilidad de transmitir al juez, a su señoría, de que la firma de ese documento, la comisión de ese acto, pues el paciente no es dueño de su voluntad y, por tanto, pues que se revise esa sentencia que podría haber habido previa, o si no ha habido una sentencia, que se establezca una sentencia. Muchas gracias. A doña Marian Sánchez le plantearíamos dificultades de acceso de las familias al psiquiatra del paciente para advertir de una descompensación y de urgencias, dificultades de los psiquiatras de los centros de salud mental para acceder al paciente y poderlo tratar en áreas rurales o urbanas sin cobertura de hospitalización domiciliaria, opciones del psiquiatra de zona ante una probable descompensación con cambios de conducta del paciente. ¿El psiquiatra de zona puede o debe desplazarse al domicilio del paciente para entrevistarle? Bueno, no sé si darte las gracias o no. Voy a intentar en 10 minutos resumir un poco y contestar a lo que Josep nos plantea. En primer lugar, me gustaría enmarcar un poco la situación en la que nos encontramos. Yo trabajo en un departamento, el departamento de Requena. Es el departamento más grande y más disperso de toda la Comunidad Valenciana, pero menos poblado. Para que os hagáis una idea, solamente hay una unidad de salud mental, es el único recurso,
Nuestros ingresos se hacen en el Hospital General de Valencia, que está a 65 kilómetros de Requena y a unos 100 y pico del último pueblo que nosotros atendemos. Atendemos población no solo de la Comunidad Valenciana, sino de parte de la provincia de Cuenca y alguno de Albacete, por un convenio extraño que hay entre el InSalut y el Servei Valencià de Salud, con todas las dificultades que esto supone. Ya os digo que no tenemos ningún otro recurso, solo una unidad de salud mental, con lo cual empiezo por el final. El psiquiatra no podemos ni debemos desplazarnos porque no hay atención domiciliaria. Tampoco hay una unidad de atención domiciliaria a nivel orgánico. O sea, los compañeros de medicina interna tampoco disponen de ese recurso. Pero bueno, seamos optimistas. Todas las desventajas que tiene el trabajar en una zona rural, que son muchas, la dispersión, las malas comunicaciones, a veces hay pueblos que no tienen, o en el mejor de los casos sale un autobús a las 7 de la mañana y regresa a las 8 de la tarde. Si tenemos que poner una ambulancia de Aliaguilla, provincia de Cuenca, tenemos discusiones de el SESCAM los lleva hasta la frontera, esto ha ocurrido, y desde la frontera lo recoge otra ambulancia, nos lo trae a la unidad de salud mental. Imaginaros esto en una situación de urgencia. ¿Qué hacemos? Pues colaborar, trabajar en equipo. Trabajar en equipo no solamente psicólogos, psiquiatras, enfermeros, trabajadora social, digo trabajadora porque tenemos una, espero, sino con los compañeros de primaria. Es muy importante tener contacto pues, con el compañero de primaria que está en una aldea a 55 kilómetros, pero que sí que conoce perfectamente al paciente y que en un momento dado es útil el teléfono, qué hacemos, qué medicación administramos, cómo podemos, con los compañeros del SAMU, que nos faciliten la vida, que recojan a un paciente cuando nosotros se lo pedimos y, por supuesto, con las familias. Ahí también es más fácil en algún sentido porque en los pueblos se conoce todo el mundo. La población más grande que tenemos es la de Requena, que son 20.000 habitantes. La siguiente es Utiel, 15.000. Y de ahí pues tenemos poblaciones de 200, de 300 habitantes. Es fácil conocer a las familias. Las familias realmente sí que lo tienen muy fácil para contactar con nosotros. Nuestra puerta siempre está abierta, incluso en pleno confinamiento. Siempre les atendemos porque la ley no nos prohíbe escuchar, nos prohíbe devolver información y eso lo tienen que entender. Yo esto lo aprendí de residente, me lo decían mis adjuntos. Cuando venga una familia, decía, tú ver, oír y callar. Y eso es lo que hago. Veo, oigo y callo. Pero asimilo la información. Que no se me olvide, luego os lanzo una pregunta. Siempre pueden venir. Nosotros recogemos su información. Otra cosa es lo que podamos hacer con ella. Tenerla en cuenta, por supuesto, cuando veamos a nuestro paciente. También es útil a veces establecer un vínculo con la familia cuando el paciente está en eutimia y acude acompañado. Incluso, bueno, pues a veces es útil pactar quién te va a acompañar a las visitas. Tú quieres que cuando estés deprimido o estés hipomaníaco podamos hablar con tu madre, con tu hermana, con tu marido. Bueno, se pueden establecer pactos. Esto a veces resulta útil y a veces no, pero lo intentamos. Y no me acuerdo qué más me habías preguntado, pero creo que con esto luego os pregunto algo más. Muchas gracias. Luego a doña Sonia le preguntaría las opciones desde los centros de salud mental para acceder al tratamiento de pacientes descompensados si estos rechazan acudir al centro de salud mental o bien han perdido contacto con él. Las opciones de un médico de urgencias o psiquiatra en el domicilio del paciente si éste no quiere ser entrevistado. Y el protocolo de intervención del SAMU, acompañado si procediera de la Policía o Guardia Civil ante una indicación de ingreso urgente por parte de un psiquiatra. ¿Podría indicarlo cualquier médico de urgencias?
Hablemos de los problemas de traslado de los pacientes a urgencias. Bueno, en primer lugar, agradecer a la asociación el invitarme y, sobre todo, elogiar la labor de psicoeducación y apoyo que da a las personas con trastorno bipolar y a sus familiares. Muchas gracias. A ver, para responder a estas preguntas, lo primero que yo diría es que el recurso de atención domiciliaria es un recurso relativamente reciente en sanidad y no implementado, como ha dicho Marién, en todos los departamentos. Realmente solo hace unos 15 años más o menos que se empezaron a implementar y no ha llegado a todos los departamentos, y en muchos de ellos tienen unos recursos que no llegan que son de un psiquiatra y un enfermero especializado y no siempre a tiempo total. En nuestro departamento, en el departamento de la Ribera, sí que tenemos un tiempo total, somos un psiquiatra y un enfermero, y contamos con la colaboración de la trabajadora social y trabajamos en colaboración con todos los recursos implicados. Pero hay dos modelos de atención domiciliaria. El de hospitalización, y que sigue un poco el modelo también de los internistas, que es un modelo de hospitalización a domicilio. Es decir, el personal va para aquellos casos en los que hay una desestabilización o una sintomatología aguda, que en vez de estar ingresados en el hospital están en casa. Entonces, este modelo sugiere que solo tienen como un número de plazas asignadas para atender, y es durante un periodo limitado de tiempo en el que, concretamente en psiquiatría, se exige que el ingreso sea voluntario. Es para casos en los que ya han estado hospitalizados y para acortar la hospitalización pues van a domicilio y siguen este periodo post-hospitalización, o para aquellos casos que hay mucho apoyo familiar y unas condiciones adecuadas para que no se produzca el ingreso y lo atienden en domicilio. Hay otros modelos de atención domiciliaria que siguen el modelo de tratamiento asertivo comunitario, es decir, es para aquellos pacientes que en vez de acudir a la unidad de salud mental, es la unidad de salud mental la que acude al domicilio para mejorar la pérdida de autonomía que han tenido y mejorar su integración en la comunidad. ¿De acuerdo? No en todos los departamentos. Nosotros seguimos un poquito atender las dos funciones, es decir, pero siempre bajo un régimen administrativo de tratamiento asertivo comunitario, es decir, somos unidad de salud mental, no administrativamente no ingresamos al paciente, por tanto no nos tiene que firmar un consentimiento. Lo digo por los casos que han hablado antes, que algunas unidades han dicho que no podían actuar. Nosotros, el perfil de paciente que atendemos es todo aquel paciente con trastorno mental grave que por una razón u otra no puede ser atendido en la unidad de salud mental, que es el foco, el recurso de atención básico para el trastorno mental. Y, por supuesto, en esos casos están los pacientes que o bien se han desvinculado por pérdida de conciencia de enfermedad, o bien no se adhieren adecuadamente al tratamiento, o tienen alguna otra causa por la que no pueden acudir a la unidad de salud mental y nosotros vamos. Contestando a la pregunta, por supuesto que un paciente que se ha descompensado porque está en manía o en hipomanía y ha perdido la conciencia de enfermedad, o que incluso se ha desplazado de departamento y no está vinculado a una unidad de salud mental, y nos llega la información de que está mal, intentamos abordarlo. Cada caso es un mundo, como todas las familias y todas las personas que están aquí saben, ¿no? Pero un poquito por seguir contestando lo que me han preguntado de si
de cómo podemos atender a ese paciente, bueno, pues lo primero es coordinación. La unidad de domiciliaria primero dispone de un teléfono que permite el acceso libre de cualquier persona que quiera contactar con nosotros en horario laboral, y eso ya facilita muchísimo el que nosotros podamos ser como una unidad de enlace de todos los recursos para estos casos tan difíciles que no se pueden abordar, iniciar un abordaje. Hablamos con las familias, hablamos con los servicios sociales, hablamos con los médicos de atención primaria y intentamos valorar al paciente. Si el paciente, aunque no tenga conciencia de enfermedad, al acudir un psiquiatra, un enfermero especializado, consigue y hay las condiciones idóneas en domicilio para iniciar el abordaje y el seguimiento, lo hacemos, evitamos el ingreso. Si no se puede evitar y esa persona está teniendo unas consecuencias de riesgo para su buen funcionamiento en la vida, consideramos que está indicado el ingreso involuntario urgente. No se ha planteado, aquí hemos hablado de ingresos involuntarios, pero me gustaría recordar que los ingresos involuntarios tienen dos vías, la ordinaria, que es la judicial, y la urgente, que es la que se puede producir de inmediato. La vía judicial es porque el ingreso lo tiene que indicar un juez. Por tanto, es un proceso que va a dilatarse, por muy vía urgente que se ponga, se va a dilatar en el tiempo y hasta que se consiga el auto de internamiento va a pasar un tiempo. El ingreso involuntario urgente lo indica un médico, no es necesario que sea psiquiatra, puede ser cualquier equipo asistencial que esté en contacto con ese paciente. Por tanto, si vemos la necesidad de un ingreso involuntario urgente, lo primero que tenemos que hacer es conseguir la indicación del médico. Puede ser presencial o puede ser por informe. Si la familia si ese paciente está vinculado a la unidad de salud mental, tiene que acudir y hablar con su psiquiatra o con el personal sanitario que esté en la unidad de salud mental, la enfermera, quien sea, que comunicar la situación y conseguir que le pongan en un papel que ese paciente está en una situación que implica un riesgo para su salud por la dilación del tratamiento, porque no se aplica el tratamiento, y que eso indica un ingreso involuntario. Entonces, desde ahí ya se puede llamar al SAMU y que se proceda. Si no se puede contactar con el psiquiatra, el mismo equipo de atención primaria el médico de atención, cualquier médico puede hacer esa indicación, cualquier médico. Pero ¿qué pasa? Que las situaciones son complicadas cuando para proceder. Entonces nosotros, siempre que podemos, intervenimos para asegurar el éxito de la actuación y poder hacer que ese paciente o que esa persona sea trasladado al centro sanitario. Me preguntaba cómo abordar en el domicilio. Yo lo que recomiendo es que, como todos estos casos son tan difíciles y siempre hay un trabajo previo de recogida de información, de hablar con los familiares, de hablar con el médico de atención primaria, de hablar con el psiquiatra que lo llevaba, la historia previa, etcétera. Se recaba la información y se intenta una entrevista con el paciente. Si el paciente tiene familia que nos pueda abrir la puerta y que pueda permitir la valoración, pues la hacemos. Si no la tiene, estamos bastante limitados, porque si no se abre la puerta, sin una autorización judicial, ningún SAMU ni ninguna fuerza de orden te la echa abajo si no ve un riesgo inminente de vida. Me ha pasado, aunque yo la viera y indicara el ingreso involuntario urgente. Vale. Lo primero es que podamos contactar con el paciente para que cuando llamemos al CICU puedan llegar al paciente. Y
Y bueno, si cuando vemos al paciente vemos que le convencemos de iniciar el tratamiento y el seguimiento, pues lo seguimos durante unos días, si no, pues lamentablemente procedemos al ingreso involuntario. Hay un protocolo de actuación para el ingreso involuntario que si después en el coloquio quieren podemos repasar, porque sé que ha venido también personal de la dirección del CICU y estaríamos pues encantados de poder abordar estas cuestiones. Creo que con ello contesto a todo lo que me habían preguntado. Bueno, pues para don Luis le preguntaría, criterios, ya hemos pasado todos estos trámites y el paciente llega finalmente, el paciente supuestamente descompensado o francamente descompensado, llega a urgencias, se le ingresa. Criterios de ingreso en una unidad de hospitalización, luego criterios de alta de la unidad de hospitalización y el papel de la información de las familias para estos procedimientos, tanto de ingreso como de alta. Y qué recursos tienen desde una sala de psiquiatría, recursos intermedios entre la sala y el domicilio del paciente. Bueno, pues muchas gracias. Tengo unas diapositivas súper chulas que me he hecho para ir organizándome, que se me han ido al principio. Buenos días a todos. En primer lugar, cuando hablamos de criterios de ingreso, criterios de alta, los libros están llenos de tablas y de texto, pero yo quería hablar más de lo que hacemos cuando estamos en urgencias o cuando estamos en una sala de psiquiatría. Y para mí el criterio fundamental de ingreso en una sala de psiquiatría es que ingresa todo aquel que no puede no estar ingresado. Es decir, yo siempre le digo a los pacientes que intentamos que nadie ingrese y que si ingresa cuanto antes se vaya mejor, porque nadie quiere estar ingresado. Y por eso tenemos todas estas unidades que hacemos todo lo posible para que nadie llegue al ingreso, pero la realidad es que tenemos las salas llenas. ¿Qué significa que alguien no pueda no estar ingresado? Pues obviamente tenemos en cuenta la gravedad de las conductas, ¿no? Tanto hacia sí mismo como hacia otros. Y no hablo simplemente de lo más obvio, que sería la integridad física de uno o la integridad física de otros, sino también la económica, que se ha hablado mucho de préstamos, de casas, de coches, y también la moral. Estamos en un momento en el que uno puede coger su móvil y subir a su Instagram directos hablando de sus síntomas delirantes con todos sus followers viéndoles, ¿no? Y eso pues también tiene sus implicaciones y también tenemos que tenerlo en cuenta, ¿no? También, obviamente, tenemos en cuenta el compromiso con la toma de medicación. Más que el compromiso con la toma de medicación, si de verdad una persona va a poder tomar la medicación, porque no nos engañemos, cuando tenemos un episodio maníaco, un episodio depresivo, necesitamos tratamiento farmacológico para que la situación se recupere y necesitamos que eso se pueda dar. No solo eso, sino que también que pueda haber un seguimiento. Y la capacidad de apoyo externo, que no siempre es necesaria, pero la mayoría de veces sí. ¿Qué quiero decir con esto? Que si una persona está muy grave, ¿seguro que va a ingresar? No. La mayoría de episodios maníacos graves no ingresan, sino que se tienen que dar unas situaciones en las que además pues haya un riesgo importante, en el que no se vaya a poder curar. En general, que la expectativa de mejoría de los síntomas antes de que existan consecuencias graves, pues sea baja. Y eso básicamente es lo que nos planteamos en el Centro de Salud Mental y lo que nos planteamos en urgencias. ¿Cómo se puede librar esta persona de estar ingresada si no quiere estar ingresada o es necesario hacer un ingreso? El diagnóstico no es criterio en sí.
Y eso es de lo primero que le digo a los estudiantes de medicina cuando vienen a la sala. Uno no ingresa por tener un trastorno bipolar. La mayoría de personas que tienen una descompensación de su trastorno bipolar no están ingresadas. Tenemos que ir haciendo balances de riesgos, de beneficios y de justicia. Luego hablaré un poquito de esto. Y bueno, hablando un poco del papel del familiar, desde una urgencia, ¿no? Yo estoy de guardia y tengo que hablar a un paciente y muchas veces pues, el paciente viene acompañado o necesito información. La realidad es que el papel del familiar es crucial y es muy importante para la toma de decisiones. ¿Por qué? Porque muchas veces en la asistencia en urgencias el médico no conoce al paciente. Lee las notas de los compañeros, los psiquiatras somos muy rolleros y escribimos mucho, pero lo que escribe un compañero muchas veces no traslada la sensación, ¿no? Y muchas veces eso también es importante. El familiar conoce al paciente y conoce y te puede decir, mira, esto que está pasando aquí normalmente es indicativo de que algo no va bien. Porque además también estamos muchas veces ante ocultación de síntomas. Muchas veces el paciente, cuando haces una valoración, no ves nada y es porque, bueno, pues porque quizás en esos momentos prefiera que el psiquiatra no sabe que está mal, ¿no? Y necesitas a alguien que te diga, ya, pero que luego las cosas en casa están muy complicadas. La experiencia previa. Muchas veces, el otro día leía que el destino del paciente cuando entra en urgencias es capaz de ser, es decir, lo puede predecir el familiar en un 80% de las veces. Porque él sabe que la mayoría de veces cuando pasa esto le ha venido bien ingresar o a veces te dicen, mira, esto un psiquiatra le dio esta medicación, durante 4 días estuvimos todos encerrados en casa y no hizo falta ingresar. Y es información muy, muy útil para los profesionales. Por tanto, es muy influyente. También he de decir que no es determinante, porque tenemos también la obligación de ceñirnos a lo que vemos también, de hacer una exploración clínica y de escuchar la opinión de la persona sobre la que va a recaer la decisión al fin y al cabo, ¿no? Y frente a los criterios de ingreso, pues criterios de alta, bueno, pues obviamente se va de alta aquella persona que puede no estar ingresada, que ha ingresado, han pasado cosas y esas cosas que han pasado permiten que podamos intentar que la continuación de la mejoría se dé fuera del hospital. Hablaba antes del balance de beneficio, riesgo y justicia, ¿no? Es decir, ¿en qué se va a decir? Se va a quedar ingresada la persona siempre y cuando eso vaya a ser beneficioso. Y eso no va a estar determinado por situaciones que sean absolutas. El tiempo de ingreso, ¿no? Hablábamos antes de una persona que ingresa y antes de que la medicación pueda haber hecho efecto, ya se le ha dado de alta. Bueno, pues sí, hay veces que podemos hacerlo, pues porque el ingreso ha servido como revulsivo. O que es verdad que no ha dado tiempo a que haga efecto el fármaco y que otras veces pues otros ingresos más largos pues han sido más útiles. Pero quizás en estos momentos estamos en una situación en la que podemos apostar porque el paciente con sus síntomas depresivos, con sus síntomas maníacos, vaya a estar cuidado, vaya a tomarse el tratamiento, vaya a recibir un seguimiento y no vaya a haber consecuencias graves para él o para otros de que no esté ingresado. Bueno, pues tenemos que apostar y cuando apuestas hay veces que sale bien y otras que no, pero tenemos que intentarlo. Y si no sale bien, pues reingresamos, pero tenemos que intentarlo. Porque un ingreso tiene beneficios, pero también tiene riesgos. Una sala de psiquiatría... A ver, yo no he estado nunca ingresado en una sala de psiquiatría, pero he estado ingresado en otras salas y a mí no me apetecía estar ingresado y me quería ir a mi casa. Pues si encima no tengo conciencia de enfermedad, si encima estoy en un ambiente que estoy considerando hostil,
pues eso también repercute sobre mi bienestar y también sobre la confianza que tengo en el sistema sanitario y también la confianza que tengo en los psiquiatras, la confianza que tengo con mi familia. Una sala de psiquiatría y mira que intentamos que sea lo más familiar y lo más adecuado posible, pero sigue siendo un sitio incómodo y necesitamos que esa persona no pierda la confianza en el sistema, porque una sala de psiquiatría es una sala de paso. Luego lo importante son ellos. Luego lo importante es la domiciliaria, es el centro de salud mental, son ellos los que van a tener que seguir trabajando. Y justicia. ¿Y por qué hablo de justicia? Porque yo trabajo en una sala de psiquiatría o estoy en urgencias y tengo en cuenta la gente que tengo ingresada, pero también que hay gente que necesita ingresar y que los recursos son limitados. Y yo entiendo que un familiar de un paciente o que el mismo paciente necesite o vea una necesidad de prolongar un ingreso, y yo siempre digo, mira, para mí lo importante de mi paciente mi paciente es el que está ingresado y con el resto haremos lo que podamos para hacerle hueco, pero la realidad es que otros pacientes también necesitan que se les haga hueco. Y eso pasa porque personas que están con la posibilidad de continuar fuera, apostemos y hagamos lo posible para que eso pueda pasar. Obviamente, hay muchas alternativas a la hospitalización, las veis aquí y como he dicho, vamos a intentar hacer todo lo posible para que alguien no ingrese y para que esté cuanto menos tiempo mejor. Y mis compañeros del Centro de Salud Mental se desviven y en agendas repletas se citan y recitan en huecos inexistentes. Y tenemos la hospitalización domiciliaria que se mueve y hace lo que haga falta. Y tenemos los hospitales, a veces tenemos los hospitales de día. Por ejemplo, yo tengo el placer de poder trabajar en una unidad, en un departamento con un hospital de día que me ahorra ingresos, que me acorta tiempos de hospitalización, pero la mayoría de departamentos no puede contar con ello. Por eso también me pongo un poco reivindicativo. Es decir, necesitamos más recursos y necesitamos más trabajadores sociales y más enfermeros, y necesitamos más psicólogos y más terapeutas ocupacionales, pero también necesitamos más psiquiatras. Y necesitamos que se tenga en cuenta a todos nosotros, incluyendo a los psiquiatras, cuando se toman decisiones sobre cómo organizar la asistencia en salud mental. Los psiquiatras estamos haciendo un esfuerzo grande por dignificar la asistencia y necesitamos que también, como a las familias, que se nos tenga en cuenta. Ninguna de estas unidades sustituyen a una unidad de hospitalización, pero la realidad es que muchas veces pues, ejercen un papel fundamental. Y eso es lo que quería decir. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues nada, abrimos un turno de preguntas y ampliamos un poco el debate. Como hemos respondido a todas las preguntas, no hay más preguntas. Yo querría invitar, si puede ser, a los compañeros del CICU, responsables de que pudieran intervenir en relación a estas dificultades que hemos encontrado de traslado de los pacientes a los hospitales, de los pacientes de su domicilio a los hospitales, porque hemos tenido dificultades. En principio parece que todo está claro, pero luego en la realidad cotidiana a veces no está tan claro. Así que, bueno, le preguntaría a doña Lola Boix, que es subdirectora del CICU, que nos resumiese brevemente el protocolo de intervención en estos casos específicos de un paciente con trastorno bipolar o con una enfermedad mental grave, con una descompensación, sin conciencia de enfermedad, que está en su casa con problemas de conducta serios y que se plantea su traslado al hospital. ¿Qué protocolo hay? Bueno, en este caso nosotros
enviamos, o sea, que somos requeridos generalmente por los médicos de atención primaria o bien por los psiquiatras. Entonces, normalmente a veces nos facilitan un informe que se nos manda por correo o a veces telefónicamente, indicando la necesidad del ingreso de este paciente. Bueno, pues se manda en este caso una unidad del SAMU que lleva un test, un técnico de emergencias sanitarias, enfermería y un médico, y in situ en el domicilio, como ya existe esa indicación por parte del psiquiatra de un ingreso, como has dicho tú bien antes, que es urgente, entonces se procede al traslado. En ocasiones es necesario pues, adoptar medidas de sedación porque el paciente no colabora. Si es posible, se intenta siempre hacerlo dialogando con el paciente, pero hay ocasiones que eso no es posible y entonces es necesario pues, adoptar otro tipo de medidas. Y bueno, y ese es el procedimiento de trabajo. Insisto, intentando precisar más. Es decir, el SAMU, para poder intervenir y trasladar a un paciente de su domicilio al hospital, necesita un informe, una indicación. O sea, como ha dicho Sonia, el médico del SAMU, viendo al paciente, tiene el criterio y la capacidad de decir que sí que necesita ingresos. No necesita que se lo indique otro profesional. Pero si ya existe una valoración por parte de un especialista, de un psiquiatra, lógicamente eso tiene más peso y más valor. Pero vamos, el mismo que si lo decido yo como médico del SAMU, si veo que ese paciente puede significar o representar un riesgo tanto para él como para su entorno. Entonces en ese momento ya se adopta y luego ya posteriormente ya será a lo mejor el juez o el psiquiatra el que ya corrobore esa decisión, pero sí se toma. Yo cuando antes he dicho la importancia del informe... Espera, es que estamos... No, como aquí no se acopla. La importancia del informe es por ayudar a los compañeros médicos del SAMU a hacer ese traslado, porque muchas familias en los casos clínicos que hemos dicho dicen, ay, no hay agitación, vinieron y como estaba coherente y no agresivo, pues no se lo llevaron. Por eso la importancia de prepararlo, porque aunque es urgente y nosotros siempre les decimos a la familia, mira, está en esta situación, vamos a venir, está tratado y tal, pero ante una situación de agitación, de agresividad y tal, llama al 112 y ten este papelito por si lo necesitas, que aquí pone que hay que valorar el ingreso involuntario urgente. Pero si hay agitación, no le hace falta papelito. El problema está en que el médico del SAMU no es psiquiatra, no conoce la historia previa. Entonces, lógicamente, si va, tiene que defender los derechos de los que hemos hablado. Y cuando hacemos, si un ingreso involuntario urgente, lo primero que nosotros hacemos es hablar con la sala de hospitalización para saber que cuando llegue ese paciente tiene cama y no lo hemos mareado y no hemos hecho una intervención para que estén todas las salas llenas y no poderlo ingresar. Lo primero, cama. Hablamos con el psiquiatra que está en el servicio de urgencias cuando lo reciba de urgencias, porque es una situación muy, muy dramática la de llevar a alguien sin conciencia de enfermedad y sin que quiera ingresar al hospital. Por eso muchas veces les pedimos que, aunque no parezcan agitados y tal, si le administramos un poquito y ya llega sedado, si el psiquiatra que le va a recibir en el hospital se conoce la historia, eso facilita muchísimo las cosas. Y no necesitan el papel, pero siempre recordemos que un médico del SAMU no va a poder evaluar si hemos visto casos en que psiquiatras se les pasan cuadros de hipomanía que deberían de atenderse mejor y por no ser los referentes del paciente se les pasa, ¿cómo no se les va a pasar a un médico del SAMU? Entonces, ese es un poquito el consejo, prepararlo para que con una coordinación de todos los estamentos salga bien. Pues al hilo de eso me aprovecho para preguntar, el hablar con las salas de hospitalización, en mi caso, por ejemplo,
nosotros tenemos que hablar con el Hospital General de Valencia. Los de Cuenca no, esto es con el Hospital de Cuenca, pero eso es otro problema. Muchas veces sí que es cierto que cuando requerimos al SAMU se nos requiere también que tengamos asegurado el ingreso. Y a veces eso no es tan fácil, porque puedes estar llamando al hospital, a veces las líneas se han caído, a veces el busca de tal no va, a veces... Y el paciente está en su casa esperando y el SAMU te dice que hasta que no tengas asegurada una cama no van. Esto nos ocurre, ¿eh? Sí. Mientras esté informado, yo creo que el psiquiatra receptor del paciente... No, el psiquiatra receptor del paciente es el psiquiatra que está en la puerta de urgencias del Hospital General. Exacto. Pero es que a veces nosotros mismos, o a las 5 de la tarde, el personal de atención continuada, el médico de la aldea, el personal del hospital, no puede contactar tan fácilmente con el psiquiatra de guardia, por 1000 motivos. Y a veces eso enlentece el proceso. Ya. Si a nosotros nos resulta difícil, a las familias, yo me pongo en su lugar, que llaman al 112 y es que no han venido, es que me dicen si hay cama. Y ahí hilo con algo que quería preguntar sobre todo. Bueno, realmente... Sí, perdona, Lola, me lo dices tú y sí, ¿no? Sí. Pero normalmente no es el criterio, no es que haya cama o no, el criterio es que haya un médico especialista que valore a ese paciente y luego ya, una vez esté en ese hospital, se puede hacer un traslado secundario ya a otro hospital con cama, pero ya hay una valoración por un psiquiatra. O sea, quiero decir que el circuito normal es que se hable con el psiquiatra de ese hospital, que va a ese paciente y luego si no hay camas ya se trasladará a otro hospital por el mismo SAMU. Yo lo pregunto porque es algo que debería estar protocolizado y facilitarnos la vida a todos, empezando por el paciente. Hombre, si es un ingreso que no es de tipo urgente, entonces sí que pues eso está pero claro. si es urgente, la palabra lo dice, es urgente y no se tiene por qué demorar porque no haya cama en un hospital. Se intenta para evitar el marear un poco al paciente, pues que haya, pero si no se lleva a ese hospital y luego ya se gestionará la cama. Y respecto al informe, lo que, bueno, yo en mi práctica clínica y muchos de nosotros solemos hacer, a veces cuando viene la familia, recoger la información en la historia clínica del paciente a la que no tenemos acceso si el paciente no nos deja, si yo no me equivoco. Pero supongo que sí que puedo hacer lo que todos hacemos. Accedo a la historia y entonces escribo, acude la familia, informa tal. Eso es un documento, no sé si estamos incurriendo en algún delito o eso es útil. No, hombre, yo creo que por lo menos... Perdona. No, por ejemplo, el médico coordinador lo que hace es acceder, por ejemplo, a Bucasis y ahí queda ya leer lo que ha escrito el especialista, el psiquiatra y... Sí, pero escribo sin ver al paciente y lo que recojo es la información que me da un tercero. Ya. Que yo no tengo autorización del paciente, por supuesto, para acceder a su historia clínica. Pero si tienes autorización para escribir en la historia los datos que tú adquieras. Y de hecho, lo que comentaba yo, a la hora de después recurrir a vía judicial, cualquier cosa, necesitamos esos datos en relación a esos momentos. Es decir, nos vamos a basar en lo que tú has escrito precisamente en ese momento. Acude a la familia y dice, evidentemente no es una exploración clínica, evidentemente no, pero es fundamental para que sepamos que hay un periodo de descompensación. Hay que escribirlo, es fundamental. Y de hecho, yo creo que nuestra obligación como médicos siempre es reflejar en la historia cualquier cosa que hacemos, incluso cuando ponemos no acude. Pues no lo hemos visto, pero ponemos no acude. Si yo miro una historia por gusto o porque me interesa o porque es la novia de mi cuñado, pues evidentemente estoy cometiendo un delito, sí. Pero si yo estoy mirando una historia para un uso clínico y estoy mirando por el beneficio del interés de un paciente, yo puedo mirarla siempre que quiera y escribir en ella. Sobre todo porque a veces nos ha ocurrido que luego viene la familia, es que no quiero que se entere que he hablado contigo. Pues entonces nos habéis desarmado, porque si yo no puedo transmitir esa información de esta manera, de acude su familia y me dice que,
no puedo movilizar un SAMU, no puedo hacer nada. Sí, ahí no hablo como psiquiatra forense, sino como psiquiatra clínico de todos los días. Horror. Es decir, cuando llega el familiar y te dice que no se entere que me ha dicho usted esto. A ver cómo narices... De hecho, hay una pregunta específica sobre esto. El psiquiatra puede oír a la familia, pero ¿cómo utiliza o gestiona luego esa información de cara al paciente? ¿Cómo hacer cuando la propia familia te pide que no desveles de dónde procede esta información, sin romper la relación terapéutica? Pues encaje de bolillos, o sea, realmente hay que currárselo eso y mucho. A ver cómo manipulo yo mi discurso y cómo implico toda la vinculación que yo puedo tener con el paciente. Es decir, cuando nosotros, mi primera intervención ha sido prevención. Prevención significa también establecer vínculos. Los vínculos hay que establecerlos con la familia y hay que establecerlos con el paciente. Si yo establezco vínculos con el paciente, tengo más facilidad después para ese manejo de esa información. Por ejemplo, pues si me está diciendo que está muy alterado, que está muy tal, yo no voy a decir, tu padre ha venido y me ha contado que está muy alterado. Evidentemente no lo voy a hacer porque rompo el vínculo terapéutico, pero sí que le puedo preguntar, ¿y cómo estás durmiendo? Por ejemplo, pues mira, no duermo bien o sí, pero no duermo más que 2 horas, pero estoy fenomenal y no necesito dormir más y no sé cuántos. Ya, pero tú te das cuenta que puedes no ir al baño durante 15 días y estar fenomenal y estás teniendo un problema. Bueno, pues si no duermes también tienes un problema. Vamos a ver si te podemos dar algo para descansar, para dormir. Pero te enfadas mucho porque la gente que no duerme se enfada mucho. Bueno, pues yo creo que eso es lo que nos toca a los profesionales, jugar con el dato. Pero de verdad que cuando nos dicen que no se entere mi familiar... ¡Wow! Daga que nos clavan. No sé, a ver cómo trabajas. Pero bueno, tenemos que hacer lo que vamos a hacer. Yo quería decir, porque justo en uno de los casos que has leído, una de las quejas que había era que el psiquiatra había dicho dilo delante del paciente, porque es decir, el familiar se quejaba de que o informaba de que el paciente no estaba bien y transmitía esa información al profesional. Pero luego el profesional a lo mejor no veía datos. Claro, no podemos decir, bueno, pues tengo la intuición, pese a que yo a ti te veo muy bien, algo me dice que estás fatal. No, eso no lo podemos hacer. Y yo, es decir, a mí también me pasa en la sala de hospitalización, ¿no? Mira, es que a vosotros os está diciendo esto, pero luego a mí en las visitas pero no digas que te lo di y que le digo, porque si a mí me dice que está muy bien, pero luego por las tardes la cosa se descontrola, yo no puedo decir que la información me la he inventado. Yo creo que es de los momentos o de las situaciones más complicadas, ¿no? A mí me ha pasado incluso, por eso siempre digo que hay que escuchar a todos los profesionales, que tú intentes tener ese vínculo, escuches a la familia te diga no le digas nada y luego la propia familia le diga ir a hablar con tu psiquiatra y entonces ya hemos roto la confianza, el riesgo, el beneficio, la justicia y todo lo que quieras, con lo cual por eso decía que hay una complejidad importante a la hora de tratar estos temas y hay que escuchar también al profesional, ¿no? Yo ya no le voy a atender más porque me pasó esto o cualquier cuestión. Sí me gustaría decir una cosa, para mí los internamientos involuntarios y las situaciones que estáis contando son las más complejas que atiendo en el despacho. Déjate de medidas de apoyo, de incapacitaciones, de lo que sea. Lo más complicado de todo es la situación que estáis comentando. Yo hago muchísima formación, aquí hay familiares que lo pueden decir, sobre cómo llamar al 112. Solamente ya empecemos por cómo llamar al 112, porque ya la llamada es compleja y qué operativo se pone en marcha. Entonces, para mí es de las cuestiones más complicadas y, oye, no os vayáis porque me gustaría, por lo menos, establecer algún contacto. Y luego, algo que me gustaría deciros, sobre todo a los profesionales, cuidado con abucasis. Hay mucho que sentarse, valorar sobre el historial clínico, qué es el historial clínico, qué información se vuelca en el historial clínico, qué es privado y qué es público, entendamos por público a qué se puede acceder por parte de otros profesionales o incluso por parte de la administración pública. Tener en cuenta que la información que volcáis con un ánimo siempre positivo está siendo utilizada en contra de los pacientes y en contra vuestra también como profesionales. Yo creo simplemente que es necesario, allá donde voy lo digo, que hagamos una reflexión, sobre todo conjunta, vosotros, sobre todo los profesionales, sobre el uso que se le está dando a abucasis
y la información que volcáis. Porque lo que ponéis, una palabra como mejoría, luego va la trabajadora social a intentar tramitarle un grado de discapacidad y se va a quedar con un 14. Que no quiero decir, simplemente que tenemos que hacer esta reflexión para mejorar esto, ¿no? Y sobre todo también por vuestra tarea profesional diaria. Una precisión, porque mucha gente oye hablar de Abukashis, no sabe Abukashis. Abukashis era un médico clásico. Bueno, el Abukashis es el nombre del sistema de información clínico que usa la Consellería de Salud. Es decir, nosotros cuando escribimos las historias clínicas, tanto desde los centros de salud como hospitalarios, tienen un sistema unificado electrónico que se llama Abukashis. Con lo cual, que está diseñado para lo que funciona, que es que cualquier profesional interesado por un problema de salud de un paciente concreto al que ve en un momento dado pueda acceder a su historia clínica y no solo la psiquiátrica, sino la de otros especialistas y tenga información del tratamiento teóricamente actual que está tomando el paciente. Esto es una innovación fundamental para la medicina, pero, como se está comentando, tiene riesgos importantes. Cuando escribíamos, los ancianos que escribíamos las historias a mano, y esas historias manuscritas se ponían en legajos que a veces eran de cada paciente, pesaban varios kilos, e iban a almacenes a los que te daba miedo entrar, ¿no? Donde estaba la historia archivada, tal. Claro, poner datos personales muy sensibles en una historia manuscrita, en un legajo gordo, metido en un archivo no sé dónde, garantizaba bastante bien la intimidad de las personas. Pero los sistemas informáticos actuales, por muchas cautelas que tengan, de tipo credenciales, pins, no sé qué, son muy vulnerables. Entonces, información del tipo persona violada por su padre a los 7 años, ese tipo de información en un registro electrónico es muy peligrosa, porque el acceso a las historias informatizadas es demasiado fácil, aunque tenga prevenciones. Y este es un poco el problema que están planteando los compañeros, y esto es un tema que debemos explicar a los estudiantes de medicina, explicar a los médicos recién licenciados, explicar a los residentes y explicar a nuestros colegas que hay que tener mucho cuidado con los que escribimos en una historia electrónica. Y ya que lo pedimos a los colegas, lo pedimos a ustedes, familias y pacientes. Ojo con lo que escriben en registros electrónicos y publican en las redes, porque estamos asistiendo a daños irreparables en el prestigio y la imagen personal de nuestros pacientes que en un momento de hipomanía o de manía suben vídeos a las redes o discursos a las redes absolutamente destructivos para su imagen para siempre. ¿Me explico? Una de las cosas que, perdonad como soy el coordinador, pues me arrogo la capacidad de echaros aquí un discurso. Una de las cosas que debemos hacer los clínicos y las familias respecto a los pacientes con trastorno bipolar es que en las fases de hipomanía y de manía deben evitar las redes sociales. No se puede prohibir que uno use las redes sociales porque es un derecho personal, es un derecho humano, pero hay que pedirles de rodillas que no escriban cuando están hipomaníacos o maníacos en las redes sociales, porque produce daños irreparables en su imagen y perpetuos. Porque una cosa es lo que yo escribí en el año 87 en una historia manuscrita y otra cosa es algo en una red perenne. Y, por tanto, esto es un tema que yo creo que como asociación y como profesionales vinculados al trastorno bipolar debemos advertirles a los pacientes y a las familias. Y preguntaba finalmente que describieses brevemente lo que son
un centro de salud mental intensivo, hospital de día y unidad de media estancia. Vale, bueno, un centro de salud mental intensivo no existe, lo he puesto yo, me lo he sacado de la manga, para hablar de que, a ver, un centro de salud mental es una... Bueno, todos, la mayoría sabrán lo que es un centro de salud mental, bueno, una unidad extrahospitalaria que está la mayoría de las veces en un centro de salud, donde se atiende de forma general a las personas que tienen un trastorno mental y que está pensado para que normalmente la asistencia sea, diría, mensual. La realidad es que no puede ser mensual, ojalá pudiera decir cada 2 meses, al final es personalizado, pero saturado. Y hablo de intensivo cuando mis compañeros acaban con la lengua afuera para poder ver a alguien todos los días o cada 2 días sacándose los huecos de donde puedan. Es decir, con eso me refiero a una asistencia intensiva, y digo mis compañeros del Centro de Salud Mental, como en la unidad de trastorno bipolar, como la de psicogeriatría, donde pues se hacen encajes de bolillos para poder asistir bien a alguien que está sufriendo una descompensación. Un hospital de día es psiquiatría, es un recurso en el cual el paciente es un recurso con un médico, con un psicólogo, enfermeros, trabajadores sociales, en el que el paciente va y normalmente pasa allí la mañana y depende del hospital de día, a veces se come, a veces no, y luego el paciente vuelve a su casa. De manera que pues eso nos permite que el paciente pues pueda tener una supervisión, un tratamiento médico, psicológico, social intensivo, evitando muchas veces la hospitalización. Es un recurso muy poco frecuente en estos momentos en nuestra comunidad. Y después, bueno, la hospitalización domiciliaria ya está descrita. Mis compañeros van a casa y hacen allí su labor. Y no sé si había algo más. La UME. La unidad de media estancia es una unidad en la cual cuando se prevé una asistencia larga de meses, es decir, partamos de la base que se espera que una estancia en una unidad de hospitalización sea de 2 semanas, que la realidad es que no es así, pero partamos de esa base. Bueno, pues cuando vemos que un ingreso se va a alargar y el paciente se mantiene subagudo, que no agudo, por tanto nunca puede sustituir a una hospitalización en una unidad de agudos de psiquiatría, pues en esa situación de subagudo, es decir, tengo síntomas pero no muchos, se puede realizar una estancia que además tiene una labor de trabajar sobre la conciencia de enfermedad, rehabilitadora, trabajar sobre la importancia de tratamiento farmacológico, trabajar con las familias de una forma un poco más extensa, etcétera. Yo tengo 2 preguntas para el CICU y para Luis, para la hospitalización. ¿Considerarías necesaria, porque un poco por poner en valor la coordinación que has hablado de la unidad de hospitalización de agudos con los equipos y los recursos extrahospitalarios, ¿no? ¿Considerarías necesaria para el alta, un criterio para el alta, el adquirir la conciencia de enfermedad suficiente para la adherencia al tratamiento? No. Quiero decir. Primero, porque parto de la base de que la conciencia de enfermedad no se adquiere en poco tiempo. Claro. Y es un tratamiento, es parte del tratamiento, parte del trabajo a medio y largo plazo. Me sirve más
quizás no una conciencia de enfermedad, sino que también se ha dicho, ¿no? La conciencia de que voy a estar mejor con tratamiento que sin tratamiento, sea por lo que sea, y si no hay ni eso, por lo menos las máximas garantías posibles de que ese tratamiento se vaya a recibir. Por tanto, animo a las unidades de hospitalización de agudos que trabajen con una estrecha coordinación con si la domiciliaria va a hacer un seguimiento post-hospitalización para que durante el ingreso se realice ese pacto, porque nosotros tampoco tenemos varita mágica. Si se le pone una inyección y se va a casa, pero sin querer volver a seguir el tratamiento, exacto, en la hospitalización, que es para lo que se produjo, es donde se tiene que adquirir ese compromiso, por lo menos que si ese compromiso fuera un criterio necesario para el alta. Y luego la otra pregunta era para Lola, porque en el protocolo de actuación casi siempre cuando llamamos al CICU, ya he dicho que previamente, si intervenimos nosotros, que no es la familia y tal, hemos procurado vía correo, vía mail o vía telefónica explicar al coordinador del CICU por qué hay razones para que eso sea considerado un ingreso involuntario urgente, aunque el paciente esté sereno y tranquilo y no agresivo. Siempre se nos pregunta, en el protocolo dice que va el SAMU, la policía, las fuerzas de orden público y, si es posible, la presencia de los equipos asistenciales. Pero yo siempre que llamo me preguntan, doctora, ¿necesita usted un SAMU o un soporte vital básico? Me explico para el tal. Es una ambulancia en que no va médico. Y claro, si el paciente está colaborador, consideran que yo soy médico y que ya he podido y que lo pueden transportar, pues no utilizamos un recurso mayor que se necesita para otras urgencias vitales. Lo entendemos. Pero yo quería que nos contestase si podía ser que por protocolo sea el SAMU. ¿Por qué? Porque es una persona sin conciencia de enfermedad que tiene que llegar al hospital, que en el hospital tampoco tienen varitas mágicas para mantenerlo hasta que le hagan PCR, analítica, pueda pasar a la sala, etcétera, y que la presencia de un médico sí que puede hacer que en el traslado pues se pueda administrar alguna medicación, si no sedante y tal. Esta es la pregunta. Bueno, el procedimiento siempre inicialmente es, en este caso de un ingreso involuntario, un paciente que no tiene conciencia de enfermedad, es mandar un medio de transporte que lleve un médico. Entonces, en este caso se trata de un SAMU. Existen circunstancias que a veces ocurren que los recursos, como son también limitados, a lo mejor no está ese recurso en ese momento, está realizando pues otra emergencia y se puede proponer, si hay un médico, por ejemplo, de primaria en el lugar, se puede enviar un soporte vital básico. El soporte vital básico no lleva médico, lleva 2 técnicos en emergencias sanitarias y cabe la posibilidad de que en ese recurso suba de atención primaria también. O sea, el médico de atención primaria puede, en determinados casos, si no hay un SAMU disponible, actuar como un SAMU en estos casos. Pero lo normal es que se mande un SAMU ante este tipo de pacientes. Bueno, una advertencia que nos llega, la leo y, bueno, en fin, no hay palabras. Muchas gracias, muchas gracias. Leo dice, el acceso a Bukasi sin permiso conlleva una pena de cárcel de entre 2 años y medio y 4 años. Solo puede acceder a esta información el médico de tu cupo. Quiero decir que, en fin, yo he expuesto los problemas que plantea el acceso a las redes y tal, pero, en fin, tampoco quiero alarmarles. Quiero decir que hay salvaguardas, hay contraseñas, hay tal, a pesar de lo cual, bueno, pues quien acceda ilegalmente tiene una pena prevista que no es poca, ¿eh? O sea que, bueno. Y nada, muchas gracias. Bueno. Solo una cuestión, Carlos está conmigo. Pues para que sepáis, el Centro de Valoración de Discapacidad accede y el INS, a través del equipo de valoración de incapacidades, accede para hacer valoraciones.
Es por lo que os estoy diciendo que el uso, o sea, lógicamente, Carlos, yo no tengo acceso a Abucasis, no puede salir de aquí y decir, uy, voy a entrar ahora a ver el expediente o el historial. Eso sería un delito y además cada vez lo vemos más porque deja huella el acceso. Los profesionales no suelen hacer estas barbaridades. Estamos hablando del uso que se hace de Abucasis por parte de la Administración Pública, que sí que está legitimada como para entrar y, por lo tanto, nos tiene que dar lugar a una reflexión sobre el uso que se le da y por parte de otras administraciones, porque lógicamente si yo ingreso en la FE, pero mi hospital es el PSET, que es así, pues estaré encantada de que si Luis me está esperando sepa mi información para que pueda atenderme lo mejor posible, es decir, que el objetivo es absolutamente positivo, pero se hace un uso indebido, a mi modo de ver, por parte de las entidades que están utilizando sobre todo vuestra información de una manera totalmente sesgada, pero sí que es factible, desde luego, y es legal. Yo advertir un poquito también de esa medicina defensiva que estamos practicando todos. Bien que cumplimentemos todas las leyes, bien que lo hagamos todo bien, pero yo creo que siempre el beneficio del paciente está por encima de todo. Y si nosotros recurrimos a consultar en Abucasis algo por el beneficio del paciente, ten por seguro que esa sentencia, esa pena, un juez no la consideraría como tal, sino como una necesidad clínica, una necesidad práctica. Pues muchas gracias. Ha sido un placer tenerles aquí con nosotros.